Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Padilla y voy a presentar la actividad número 6 de los circuitos eléctricos utilizando multisim. Este, mm, Voy a compartir pantalla. Entonces, el primer ejercicio que se realizó fue el ejercicio uno de donde nos dieron este circuito y nos pidieron analizarlo mediante el método de mallas. Ese en forma de hacerlo escrito. Pero lo que se hizo para diseñarlo en Multisim fue que primero establecimos todos los diferentes elementos del circuito eléctrico. Primero pusimos el nivel de tierra, que está ubicado aquí, donde está la manita. Y luego lo que se realizó fue que ingresamos aquí en esta sección de elementos pasivos los resistores. Entonces, resistor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se le puso adecuadamente, o sea, se le puso su valor de resistencia en ohms en cada uno. Luego, se agregó la fuente de voltaje aquí, que tiene un valor de 193 y luego se agregó esta fuente de corriente dependiente de voltaje, es con un valor de 0.4S, y luego esta fuente de voltaje dependiente de voltaje de 0.8. Y de último se agregó esta fuente de corriente de 0. Independiente de 0.5 amperios. Entonces, la manera como se midió el amperaje, que eso es lo que se nos pidió en el ejercicio, fue con aquí, análisis en the notation, donde se puede poner voltaje, corriente. En este caso nos piden analizar el amperaje. Entonces, aquí estos puntos, en este punto mide la corriente pasando por acá, luego acá y acá. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a correr el circuito y como se puede ver, hay un amperaje de aproximadamente 2 amperios aquí en 2 aquí y 3 acá. Entonces vamos a ver según este, según el ejercicio que hicimos a mano, si coincide o no. Entonces aquí, y como se puede ver en el ejercicio, pues se hizo el método de mallas, ¿no? Aquí la malla 1, 2 y 3. Se hizo una sumatoria de las mallas, las tres juntas. Se obtuvieron las ecuaciones y pues despejamos y encontramos que los valores efectivamente coinciden. El I1 es 2, el I2 es 12 y el I3 es 12.5, cual se puede redondear a 13. Entonces, efectivamente, tanto el circuito hecho en multisim y el que se realizó a mano coincide. Luego, lo que vamos a hacer es parar y vamos a ir al segundo ejercicio, donde nos dan otro circuito eléctrico, pero esta vez nos piden hacer el análisis mediante el método de nodos. Entonces vamos a abrirlo. De igual forma que en el ejercicio anterior, lo que se hizo fue pues, agregar cada uno de los elementos y conectarlos. Pusimos el elemento de tierra como referencia, agregamos los resistores, agregamos las fuentes de voltaje, agregamos la fuente de voltaje dependiente de corriente,
la fuente de corriente dependiente de voltaje, la fuente de corriente independiente. Y algo que se me olvidó mencionar del ejercicio pasado es que según el planteamiento de los ejercicios en la actividad nos muestra que, por ejemplo, que por ejemplo, aquí en aquí está, esta fuente de corriente dependiente de voltaje, el voltaje al cual depende es el voltaje de esta resistencia 1. Entonces se conecta pues el voltaje de aquí, el negativo con el negativo, el positivo con el positivo de la resistencia. Entonces se agregaron todos los elementos, se unieron con los cables, con el positivo, positivo, negativo, negativo. Y en este caso en específico nos piden calcular el voltaje. El voltaje, pues por ejemplo, en primer instante, aquí lo que se hacía para medir el voltaje en multisim es que colocabas este puntico y ponías otro puntico de referencia aquí y aquí, luego aquí y aquí, aquí y aquí, y te medía el voltaje que estaba pasando entre esos. Entonces le damos al play y como podemos ver, de aquí a aquí nos está dando un voltaje de 2, de aquí a aquí nos está dando un voltaje de 2, de aquí a aquí nos está dando un voltaje de 2 y de aquí a aquí un voltaje de 5. Entonces, a diferencia del ejercicio pasado, para este caso no nos dio los resultados correctos. Igual se hizo el análisis de nodos, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Se hizo el análisis por los nodos, se sacaron las ecuaciones y el único voltaje que sí nos dio correcto fue el del voltaje 1. Desafortunadamente, el resto no nos dio bien, entonces se tendría que revisar o el circuito eléctrico si se realizó correctamente o los cálculos a mano que se realizaron de este circuito.